Buenos días, mi nombre es Alexandra Campo. Soy una participante de la maestría en innovación en educación en la Universidad Pedagógica Experimental de Libertador, tercera corte. Esta es la asignatura de Cultura e Innovación. Mi tutora es Nilva Moreno de Tobar. El tema a tratar es el interculturalismo e identidad cultural. Para comenzar a hablar de esto debemos de saber primero lo que es una cultura. Cuando hablamos de cultura nos referimos a un término amplio en el que están contempladas las distintas manifestaciones del ser humano. Según Tyler, 1871, define la cultura como un todo complejo que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y todas las otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. O sea, en el lugar, en el ambiente en el que se desarrolla es su cultura, porque ahí es donde él va a aprender sus valores, sus creencias, sus normas, es lo que lo va a regir. En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimentas, las normas de comportamiento son aspectos que incluyen la cultura. O sea, estos son partes que integran la cultura. Los comportamientos, las normas, las formas de vestir, hasta la alimentación hace parte de una cultura, porque esto se va de generación en generación. Bueno, la cultura tiene ciertas características. Es simbólica, ya que se aprende a través de la lengua y los métodos que dicha cultura utilice para comunicarse, ya sean símbolos, por señas, depende de las características que tenga la cultura, así utilizará sus métodos. Hay muchas formas también de que esta cultura sea simbólica. Hay veces que con solamente su forma de vestir quiere decir mucho, eso se representa para ellos un símbolo de comunicación. También es funcional. ¿Por qué es funcional? Porque utilizan técnicas y métodos para satisfacer sus necesidades, o sea, no se quedan quietos, buscan mecanismos de subsistencia para alimentarse, para sobrevivir, para defender. Es normativa, requiere de normas para la convivencia y funcionamiento. Hasta cualquier sociedad necesita una norma que la rija para tener una sana convivencia. Es un sistema, todos sus elementos conforman un todo y rechazan el etnocentrismo. ¿Por qué? Porque no pueden ser egoístas, tienen que compartir sus creencias, sus actitudes, deben de enseñarle a los integrantes de esa cultura para que ellos se sientan identificados, para que aprendan también y sea una herramienta para ellos. No puede existir el egoísmo, no que porque yo sé, no puedo decir, al contrario. Puede decirse que cada cultura es una regla de que las personas mayores o nuestros ancestros se transmitan esas creencias, esas formas de vivir, esas conocimientos de generación en generación. Posibilita el desarrollo cognitivo, le permite conocer su entorno, el mundo y la realidad. ¿Por qué? O sea, cuando el ancestro transmite su conocimiento de generación en generación, a ellos les permite, con esas pequeñas bases que les dan, también conocer su entorno, descubrir, crear, experimentar. Por eso se habla de que les posibilita el desarrollo cognitivo, porque aparte de darle las bases, a ellos les abre el pensamiento para poder adquirir sus nuevos conocimientos y poderlos impartir de generación en generación. Es dinámica. ¿Por qué es dinámica? Porque es cambiante, no simplemente está estática, va cambiando, intercambia con otras culturas, evoluciona. Al entrar en contacto con otras culturas tiende a evolucionar. Aprenden y adquieren costumbres de otras, y así como las otras culturas también aprenden de ellos. También otra característica es que se aprende y se transmite. Lo que les decía anteriormente, los ancestros son los encargados de enseñarle a las nuevas criaturas sus conocimientos para que estos vayan pasando de generación en generación y puedan también adquirir sus propios conocimientos, aprender de su entorno,
y así poderla transmitir ellos también a las nuevas criaturas, a los nuevos integrantes de la cultura. Hablemos ahora de lo que es la diversidad cultural. La diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. ¿Por qué se habla de diversidad cultural? Porque la integran muchas culturas, es decir, en un mismo territorio pueden estar inmersas hasta 20 culturas, 5 culturas, eso depende, el territorio en el que se encuentre. O sea, a través de la diversidad cultural se aprenden a apreciar las diferentes expresiones culturales propias de un pueblo, país o región, que a su vez han sido modificadas y afectadas por las expresiones culturales provenientes de otros territorios gracias a diversos factores. O sea, aquí pueden aprender o se puede perder esa cultura. Hay que tratar de que las nuevas culturas no borren ni desplacen a las culturas que ya son nativas, que están inmersas, que nacieron en esos territorios. Cabe mencionar que la diversidad cultural es la consecuencia de diferentes procesos de tipo histórico, político, social, económico y tecnológico que han contribuido de una u otra manera al encuentro de diferentes culturas e incluso a la desaparición de otras de menor envergadura, como les mencionaba anteriormente. Entre los temores que despierta la diversidad cultural pueden señalarse la posible configuración de una cultura homogénea en la que se pierdan las identidades culturales de los grupos minoritarios sobre los dominantes, que era lo que les decía. Pues cuando llegan nuevas culturas siempre tienden a querer tomar el poder. O por el contrario, cuando las culturas que ya existen quieren estar por encima de las nuevas culturas que llegan. Entonces lo que trata es de que sea homogéneo, de que sean algo equilibrado, de que sea equitativo, que ni se pierda una, sino al contrario, que se enriquezcan, que unas con otras las culturas se enriquezcan, aprendan unos de otros. Y esto también les ayuda para la subsistencia. Hablemos ahora de la interculturalidad. Se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación igualitaria entre grupos culturales que, diferentes en atención a criterios como etnia, religión, lengua o nacionalidad, entre otros. La interculturalidad apunta a construir una sociedad más democrática al visualizar, describir y valorar igualitariamente los modos de apropiación y reelaboración de significados entre diferentes grupos. Está referida a los procesos de interrelación y comunicación de saberes, códigos, patrones, valores entre diferentes grupos culturales, entendiendo que existe igualdad entre sujetos, independientemente de la posición que ocupen en el sistema. Es decir, ellos tienen que aprender a convivir, tienen que adaptarse a las normas y si por lo general se van creando nuevas para que pueda haber una sana convivencia donde prime la equidad, la igualdad, los principios, los valores. Ahora, hablemos de los principios de la interculturalidad. La interculturalidad supone la aplicación de una serie de principios que hacen de este un concepto complejo. Entre ellos tenemos reconocimiento de la ciudadanía, reconocimiento del derecho a ejercer la identidad originaria de los pueblos, rechazo a las formas de imposición de la cultura hegemónica y marginación de la cultura minoritaria, comprensión de las culturas como fenómenos dinámicos, comunicación horizontal. Debe haber entre la cultura, lo que hablamos de identidad cultural, la interculturalidad, van relacionadas y debe haber una homogeneidad para que haya una sana convivencia, para que haya una buena relación, para que haya una excelente integración entre los miembros de un territorio en el que están inmersos las diferentes culturas. Ahora hablemos de la interculturalidad en la educación. La interculturalidad ha ido ganando espacio en la definición de políticas públicas para la construcción de relaciones sociales más equitativas. En este sentido, existen diferentes iniciativas en el ámbito de la educación,
vehículo fundamental para la formación de valores. La educación intercultural se refiere a dos estrategias que deben combinarse. Primera, la educación cultural bilingüe. ¿Por qué es bilingüe? Porque hay culturas que tienen otra forma de habla y pues se adaptan al español dependiendo del lugar en el que estén, si es español, si es inglés, dependiendo el sitio en el que estén, porque ellos tienen su lengua nativa, como lo que les llaman, donde a los sectores no dominantes con lenguas propias se les permita ser educados en su propia lengua. Las comunidades indígenas de América Latina son focos de interés. También se habla de un rediseño transversal de políticas públicas para la educación que impliquen revisión de los contenidos, planes educativos, formación docente, cultura escolar, intercambio comunitario y mucho más desde un enfoque intercultural. Hablemos ahora de identidad cultural. Son un conjunto de peculiaridades propias de una cultura o grupo que permiten a los individuos identificarse como miembros de este grupo, pero también diferenciarse de otros grupos culturales. La identidad cultural comprende aspectos tan diversos como la lengua, el sistema de valores y creencias, las tradiciones, los ritos, las costumbres, los comportamientos de una comunidad. Esto es lo que identifica y le da identidad a las culturas, ya que esto viene propio, inherente de ellos. No lo aprende de nadie más, sino que viene desde su parte nativa, por decirlo así. Este conjunto de particularidades, patrimonio y herencia cultural de la colectividad es lo que viene definiendo históricamente la identidad cultural de los pueblos. Esta identidad cultural también tiene características como son la identidad de un grupo cultural, que es un elemento de carácter inmaterial o anónimo, que ha sido obra de una construcción colectiva. En este sentido, está asociado a la historia y a la memoria de los pueblos. O sea, que no se crean de la noche a la mañana, sino que ya vienen de su forma nativa, aprenden sus creencias, ya tienen una historia, ya son recordados, tienen una memoria, una identidad. La identidad cultural sirve como elemento cohesionador dentro de un grupo social, pues permite que el individuo desarrolle un sentido de pertenencia hacia el grupo en el cual se identifica, en función de los rasgos culturales comunes. Mira lo importante, que es un elemento cohesionador, ya que le permite al individuo que se desarrolle, que se identifique con el grupo en el que se encuentra inmerso. La identidad cultural es dinámica, pues se encuentra en constante evolución, no es estática, no se queda siempre en lo mismo, al contrario, va cambiando, ya sea en su forma de alimentarse y transformándose de manera continua de la influencia exterior y de las nuevas realidades históricas del pueblo en cuestión. También otra característica es que asimismo un individuo puede identificarse con más de un grupo cultural o con varias identidades culturales dentro de un grupo más o menos homogéneo. Bueno, aquí les dejo las referencias bibliográficas de donde tuve la oportunidad de sacar pues información para hacer la actividad. Espero que les sirva. Muchas gracias.